Abrazongo fortísimo, familia de jóvenes en revolución. Muy buenas noches. Hoy quizás debiéramos hablar de la ceremonia de ayer donde Trump se embiste como presidente de un imperio que se desangra por odio y ambición. Pero no, hoy vamos a hablar de la salida de la lista donde jamás deberíamos haber estado. Y sí, quienes la impusieron por muchos años. Se va a poner interesante. También hablaremos de la liberación de presos que hoy día los miameros los agasajan como héroes. Pero empecemos por la lista. Una lista que no tenía ningún criterio para incluirnos. Y de hecho, el mundo reclama por la justicia de eliminarnos. La justificación buscada por Trump fue no entregar a dirigentes del Ejército de Liberación Nacional y las FARC, que él consideraba como terroristas. Pero la realidad era bien distinta. Cuba solo cumplía con su papel de garante dentro de las negociaciones por la paz. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el lunes que conversó con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, sobre el hecho de que Cuba está en la lista de naciones que apoyan el terrorismo, por haber prestado su territorio para negociar la paz con rebeldes colombianos. Eso se llama una injusticia. Y por tanto, en mi opinión, no depende de nosotros, debe ser corregido. Cuba fue sede y garante del acuerdo de paz con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, convertidas hoy en partido político. También acogió el proceso con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, que fue interrumpido por el gobierno de Iván Duque tras un ataque con coche bomba en Bogotá, y se pidió a Cuba que entregara a los guerrilleros que negociaban en la isla. Las autoridades cubanas se negaron, alegando que se estableció el regreso seguro de los rebeldes a territorio colombiano, en caso de que fracasaran los diálogos. Entonces Colombia presionó, y el expresidente estadounidense Donald Trump incluyó a la isla en la lista junto a Irán, Siria y Corea del Norte. Otro gobierno colombiano le pidió a otro gobierno de los Estados Unidos, el de Trump, que por el hecho de que estaban las FARC y el ELN en Cuba, lo declararan un país que estimula actividades terroristas. Petro inició contactos para retomar negociaciones de paz con el ELN, considerada la última guerrilla de Colombia. Biden dejó pasar 4 años a pesar de que en el primer semestre del pasado año eliminaron a Cuba de otra lista, la de los países que no colaboran en la lucha contra el terrorismo. Esta no traía consigo sanciones, pero desde el mismo momento que sales de esa lista, es absurdo sostener que Cuba patrocina el terrorismo. Eso. Y así Biden, a pesar del reclamo de muchos países y organizaciones internacionales, sostuvo a Cuba en la cínica lista de países patrocinadores del terrorismo. Pero, ¿por qué decimos cínica lista? ¡Ay, qué fácil! Es que el mundo conoce cómo Estados Unidos creó, entrenó y armó varios grupos terroristas a lo largo de la historia. Y un ejemplo clarísimo, es el golpista de Siria. Es cierto que sabría, porque había ganado un grupo había liderado esta ofensiva, que es HTS, la Organización para la Liberación del Levante. Y era un grupo con un origen terrorista. Y la enorme dificultad entonces que había para poder anticipar qué tipo de orden podía surgir en esta Siria tras la caída de al-Assad. Insisto, cuando quien lidera la ofensiva es una organización de origen terrorista. Bueno, yo quiero que veas el antes y el después del líder de esta organización, que nos permite entender qué es lo que está intentando justamente el hombre que derrocó a al-Assad. Es la misma persona, yo les aseguro que es la misma persona. Antes, el nombre de guerra, Abu Mohammed al-Jolani. Esa imagen, que es una imagen aproximadamente de 2017, es decir, que tiene unos 7 años aproximadamente, era al-Jolani, líder del Frente al-Nusra. El Frente al-Nusra, una filial de Al-Qaeda, es decir, Osama Bin Laden, de hecho lo ves personificado, y es el mismo physique du rock de Osama Bin Laden, derivada, insisto, de esa organización, una organización terrorista que ponía coches bomba, que le cortaba la cabeza a sus enemigos, que creía que había que ir hacia una yihad global contra todo el orden occidental para instaurar un régimen islámico a nivel global. Era una de las tantas organizaciones islamistas que operaban en Siria. Otra era el Estado Islámico, ISIS, que terminó siendo mucho más fuerte e imponiendo un califato, como sabemos, entre Siria e Irak. Ah, ok, muy interesante. Pero acá les traemos un ejemplo de libro de cómo se repite la historia una y otra vez. Otra vez. Esto ya había pasado. Este es el güey que, un líder rebelde de Siria dice: nuestro objetivo es derrocar el régimen de Assad. ¿Dónde estaba este güey hace 7 años? La embajada de Estados Unidos en Siria ofrece $10 millones por Muhammad al-Jawalani. Hace 7 años Estados Unidos ofrecía 10 millones por este güey. Y ahora CNN dice
que es un líder rebelde que busca quitar al malvado régimen de Assad. Y tú, amigo payaso, aplaudes así como foca. Qué bonito, mira la democracia siria, se va a poner chido. Gran movimiento, excelente, esto va a salir increíble, es exactamente lo que queríamos. Viva la libertad, carajo, viva los valores occidentales. En el 93 se publica: un guerrero antisoviético pone su ejército en el camino hacia la paz. Este hermoso guerrero afganistano, Osama Bin Laden. Gran guerrero por la paz antisoviético, Osama Bin Laden. Tipazo, Combate entre rebeldes afganos y fuerzas gubernamentales. ¿Cómo sería el mundo si la gente tuviera tantita memoria, tantita capacidad crítica de conectar los eventos? Qué bonito, ¿no? Qué simpático es el mundo cuando no le pones atención. ¿Y todo eso en nombre de qué? En nombre del orden basado en reglas. ¿Ven por qué decimos sindicalista, familia? Y por supuesto, después del golpe de Estado, los Estados Unidos suspendió las sanciones contra Siria. A buen entendedor, con pocas palabras basta. Más claro ni el agua. Pero continuemos, porque como ya sabemos, la pasada semana Biden decide que Cuba ya no patrocinaba el terrorismo y saca al país de la susodicha lista. Dejemos algo en claro. Ni hubo elementos, ni lo sabrá, porque en realidad no somos patrocinadores del terrorismo, en todo caso víctimas del terrorismo de Estado promovido por el Congreso y la CIA durante décadas. Cuba no debió jamás ser incluida. Igualmente, se suspende el derecho a iniciar una acción en virtud del título 3 de la ley Helms-Burton de 1996 y se elimina la lista de entidades cubanas restringidas con las cuales los ciudadanos e instituciones estadounidenses tienen prohibido transacciones financieras, lo que ha tenido efectos en terceros países. Todos estos pasos que aplaudimos porque es un acto de justicia y apego a la verdad, especialmente el de la exclusión de la lista, un reclamo masivo y valiente del mundo entero, de personalidades dentro y fuera de Estados Unidos, de numerosas instituciones internacionales, religiosas, gobiernos y amigos de la solidaridad. Pero ¿cuál es el verdadero alcance de todos los anuncios? En efecto, es limitado como señala la declaración de la Cancillería. Aunque bien tarde e incompleta, porque el bloqueo y la guerra económica continúan en pie, como dijo Legañoa. La verdad, las cosas como son. Rápidamente, Miami entró en cólera. Algunas medidas para asfixiar al pueblo cubano han sido eliminadas y rápidamente se activaron para presionar al nuevo gobierno a que la incorpore. Esto es solamente la última traición a la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Quién decepcionada a ellos? El más. A la causa de la libertad del pueblo cubano. Y no me respetan. Del presidente Biden y la administración de Biden-Harris. No nos sorprende. Este es un presidente que ha hecho todo lo posible, el presidente Biden y su administración, para ayudar a la tiranía en La Habana, igual que la tiranía en Managua y la tiranía en Caracas. No nos sorprende que este presidente traiciona a los Estados Unidos, traicionando también la causa de la libertad del pueblo cubano. Búsquense una jeva. Bueno. Y lo que hace básicamente es darle oxígeno económico al aparato represivo del régimen castrista para que siga reprimiendo a la gente. Eso es básicamente lo que hace, le da un cubo de dinero para que puedan seguir en el poder. No hagas caso de lo que dice esa vieja, que es una pesada. Y aún así, Blinken, en el Comité de Relaciones Exteriores, me dijo muy claramente que ellos no estaban pensando sacar a Cuba de la lista. Pero llamaron a mi oficina hace pocas horas diciendo que la Casa Blanca había dicho, le había mandado el directive o la directiva o le había mandado la orden de sacar a Cuba de la lista de países terroristas. ¿Por qué Blinken no renunció en ese momento y por qué dijo, no, yo eso no lo voy a hacer? Estamos hablando de una sola semana. Yo no le hago caso a lo que dice esa vieja. Como siempre he dicho durante los 4 años del presidente Biden, nunca escuchen lo que está diciendo, tienen que mirar lo que está haciendo. Y esto es un acto final, bueno, puede ser que no final porque todavía tiene 5 días, para dañar los intereses de los Estados Unidos, pero también dañar los intereses del pueblo cubano, los cubanos que merecen la libertad. Está aplastando otra vez, rechazando todos esos sueños. Así que no me sorprende porque este presidente ha tomado la decisión equivocada siempre. Por eso estamos en la situación que estamos hoy en día y el presidente Trump no puede llegar suficiente rápido. Así que por favor en 5 días que no hagan algo peor que esto, pero este presidente ha sido un desastre. Es la meca de la irreverencia.
Pero no podemos olvidar que ese mismo trío, hace meses atrás, luchan por hacer ley la inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo. La congresista republicana María Elvira Salazar reintrodujo en el Congreso de Estados Unidos la ley luchando contra la opresión hasta el fin del régimen de los Castro, más conocida como Ley Force, un proyecto de ley que intenta impedir que la administración Biden normalice los vínculos con el régimen cubano, a menos que restablezca la libertad y la democracia en la isla. Acabo de firmar esta ley, el Force Act, en esta primera semana de trabajo en el Congreso Federal bajo la mayoría republicana. Y lo que esta ley dice es que ni el presidente de los Estados Unidos ni el Departamento de Estado puede sacar a Cuba de la lista de países terroristas. La ley Force, que reintrodujo la congresista María Elvira Salazar, impide que el régimen comunista sea retirado de la lista negra de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo, hasta que cumpla los requisitos de la sección 205 de la Ley Libertad, que exige liberar a todos los presos políticos y permitir la investigación de las prisiones cubanas por parte de las organizaciones internacionales de derechos humanos pertinentes. La transición del régimen castrista a un sistema que garantice los derechos del pueblo cubano a expresarse libremente y comprometerse a celebrar elecciones libres y justas. No los pueden sacar, se tienen que quedar en la lista de países terroristas porque eso es lo que son. Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien. A ver, María Burra, piensa un poco. Si la cínica lista se supone que sea patrocinio de terrorismo, ¿cómo las medidas que impones para sacar a Cuba de ahí no tienen nada que ver con patrocinio de terrorismo? Tienes razón lo que dice. Lo que propone es María Burra. Lo que propone son las mismas medidas injerencistas para eliminar el bloqueo. Lo mismo, pero más barato. María Burra, esa es una forma más de demostrar que reconoces que nos incluyen en la cínica lista por las medidas de asfixia económica contra nuestro pueblo y no porque realmente seamos patrocinadores de ningún terrorismo. Lo he pillado. Se ha caído con todo el equipo. Bueno, hasta aquí vimos las medidas de Biden, familia. Recordemos que es una medida tardía e incompleta, porque el bloqueo y las medidas de guerra económicas impuestas por Trump están presentes dañando a nuestro país y por tanto afectando al pueblo como primera víctima. Y claro, también todos vimos que ya Trump tomó la decisión de virar para atrás. Pero bueno, más de lo mismo, estábamos ya preparados para eso. Sí, lo está pillando el pueblo. Allá lo está pillando el mundo entero. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oye, si no te gusta lo que toque,